Todos tenemos un día que lo cambia todo. Un día en que la sonrisa se vuelve miedo, en que la rutina se convierte en incertidumbre, en que una familia entera aprende a pelear por amor. Ese día, muchas madres y padres se vuelven héroes sin capa. Héroes que no duermen, que sostienen a sus hijos cuando el mundo se cae, que limpian lágrimas que nadie ve. Héroes que aprendieron a llorar en silencio y a sonreír para que sus hijos no tengan miedo. Son los cuidadores, los verdaderos guardianes de la vida. Esta es la historia de ellos, de quienes aman en su forma más difícil, pero más bonita. En 2023, un accidente, la ruta cambió para siempre. La vida de José Miguel Roa Palma, un joven de Panguipulli que hoy enfrenta las secuelas de una grave lesión raquimedular, entre cirugías, rehabilitación y dolor. José ha debido reconstruir su vida desde cero, y llega en ese camino duro y silencioso. Hay manos que no lo han dejado caer, su familia, sus cuidadores, quienes día a día sostienen su esperanza. En nuestro segundo capítulo de Manos que Cuidan, vinimos a conocer la historia de José Miguel, así que para eso nos trasladamos aquí hasta la calle Salvador Allende, en la población Lolquillén de Panguipulli. Acompáñenme. Hola, señora Lucía. Adelante. La señora Lucía, la mamá de José Miguel. Aquí estamos, muy buenas tardes, bienvenido a mi hogar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este nuevo viaje llamado Manos que Cuidan. El día de hoy estamos con José Miguel, un joven de 40 años que hace 2 años sufrió un grave accidente y que hoy día nos abre las puertas de su casa junto a su mamá Lucía, quien también es su cuidadora. Queremos conocer un poco más de la historia de José Miguel y que nos cuentes un poco de lo que ha sido todo este proceso. José Miguel, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y cuéntanos, ¿quién era José Miguel hasta hace 2 años atrás? Hola, buenas tardes. José Miguel era un bailarín de cueca. José Miguel era un jugador de la pelota. José Miguel era un dirigente deportivo. José Miguel era un árbitro. Esto quiere decir que José Miguel no paraba en la casa. No paraba en la casa. José Miguel era un hombre bien activo, era un hombre que hacía hartas cosas. Supimos que trabajaste en varios supermercados de Panguipulli, trabajaste en la Luciana Pacific, supe que eras de profesión prevencionista de riesgos. Sí. Totalmente desarrollado, José Miguel. ¿Y qué pasó? Cuéntanos un poco de ese julio de 2023. Bueno, yo tenía un auto, un Chevrolet Spark, y siempre me daba panas por el tema que era muy bajito. Ya. Nosotros como siempre nos juntamos los sábados donde mi mamá. Y ese día, domingo, nos fuimos para la casa y empezó a sonar el auto. Y yo le dije a mi señora que era la pana de siempre, no, rodamiento más. Y como íbamos para Malargüey y mi señora tenía que pasar a Melesquén, le preguntamos a un amigo de Melesquén dónde había un taller mecánico para que lo revise. Y me dijo, ahí a la vuelta. Así que pasamos donde él. Sí, me dijo de rodamiento de masa y todo el tema. Y a mí, no sé, me dio un visito así como no dejar el auto ahí. Y le dije si yo podía llegar a Malargüey con mi auto. Y me dijo que sí. Pero y avanzando un poco más allá, camino a la Luciana, empezó a sonar muy mal. Y como no somos de muchos recursos, le dije a mi señora que lleguemos hasta aquí nomás. Así que llamamos al mecánico y él lo fue a buscar de nuevo. Y ahí dejamos el auto en Melesquén. Ya. Cuéntanos un poquito más de eso. Porque nos cuentas un poco de
de lo que le pasaba al auto, pero ¿qué te pasó a ti? ¿Cuándo fue el accidente? Una semana. Bueno, el accidente fue después que me arregló el auto. Ajá. Él me llamó que estaba listo mi auto y el día antes yo soñé que yo me quemaba dentro de mi auto. Chuta. En la noche soñé eso. Ya. No le conté a nadie. Me llamó el mecánico, me dijo estaba listo su auto y lo fui a buscar. Me desperté porque como trabajaba por turno en la Luciana, estaba durmiendo. Me desperté al tiro y fui a buscarlo. En ese tanto que me entrega el auto, me llama mi señora y me dice que no me venga al tiro porque no andaba con la silla de la hija. Ya. Entonces yo me fui para Malargüe de nuevo. Y en ese instante que salgo de Melesquén, no sé, un par de kilómetros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, siento que hace un clic el auto. Y mi mente llegó al tiro, ¿qué hago? Paro, me voy para el lado. Y lo único que atiné, después del clic, a fracciones de segundo, a que el auto se disparara y no me acuerdo nada más de él. Hasta que desperté sentado en el asiento y mi mente se vino al tiro, me voy a quemar dentro del auto. Y lo que atiné yo a girarme para acá, sacarme el cinturón y que quería abrir la puerta, pero no pude. Entonces, ¿qué atiné? Arrancar por el entre medio de los dos asientos, arrancar. Y ahí mi papi me cuenta que me pillaron en el asiento de atrás, botado. Ya. Sí. Inconsciente estabas. Tuviste 2 fracturas, las vértebras C5 y C6. ¿Cómo recibiste esa noticia, esa fractura que en el fondo te dejaba sin poder caminar? Bueno, yo en ese momento que nos fuimos en la ambulancia para Valdivia, por lo que me cuenta mi papá, que él me acompañó, Ya. yo estaba consciente. Así que llegué consciente al Servicio de Salud Valdivia. Y la noticia de mi radiografía, de que tenía lesión C5, C6 y que iba a quedar vegetal, la recibió mi mamá con mi hermano. Ya. Yo de ahí no sabía más. Tú no sabías. No. Señora Lucía, y cuéntanos usted también cómo fue recibir esa noticia de que en el fondo su hijo había tenido un accidente y más grave aún también, que tenía vértebras. Siempre hemos sabido que una lesión de vértebra ya significa que es algo un poco más grave. Sí, ese día del accidente nosotros estábamos acá en casa, estaba frío, el día me acuerdo lluvioso. Mi nuera se había venido desde Malargüe con la niña porque la niña empezó a sentir dolores de guatita. Y claro, cuando sonó la sirena uno siempre dice, Dios que no sea nada, o sea, por lo menos yo. Y no le tomamos mucho asunto al llamado de la sirena. Hasta que un par de minutos luego llama a mi esposo diciendo que mi hijo había tenido un accidente. Que no sabía la magnitud del accidente, pero que al parecer era grave y que se lo llevaban a Valdivia. En ese instante mi hijo, Jorgito, que es carabinero, le tocó atender a mi hijo y me llama a él del lugar del accidente diciendo de que José, el accidente era grave y que me venía a buscar, que nos preparáramos porque teníamos que ir a Valdivia. Al llegar a Valdivia nos encontramos con mi esposo, estaba muy mal, me dijo, la noticia es mala, viene mal el José, está muy mal. Después el doctor nos lleva a una pieza en donde nos muestra la radiografía y nos cuenta de que José podía quedar tetrapléjico, que podía quedar en estado vegetal. Fue un balde de agua fría porque yo no lo podía creer porque yo ya había hablado con el hijo que estaba también en una salita, lo tenían y él estaba consciente.
Él me dijo, tranqui mami, si yo voy a salir de esta, si estoy bien. Fue todo lo que me dijo, porque entró carabinero a tomarle la alcoholemia y todo lo que tiene que ser. Yo me desesperé como madre, porque uno sabe cómo es su hijo. Mi hijo no toma, no fuma ni nada de eso, así que yo sabía que no era eso lo que tenía, pero bueno. Y al otro día, el doctor dijo que la operación era de alto riesgo, que tenía que tener 2 conectores. En el hospital había uno, faltaba el otro. Pero el doctor Vergara, que era el doctor que tenía a José también, porque José antes lo operaron de un tumor cerebral. Ya. Y él era el mismo doctor que lo recibía. Ajá. Entonces lo conoció al tiro. Me dice, señora Lucía, vamos a hacer hasta lo imposible para salvarle la vida a José. Me falta un conector, lo voy a buscar, me dice. Así que ahí tuvimos un rato, luego vuelve el doctor nuevamente y nos dice que el conector estaba en Puerto Montt, que iba a llegar durante la noche. Así que me dijo, no hay nada más que hacer, váyanse a su casa tranquilo, descansen, porque esto se viene largo. El otro día nos fuimos temprano con mi otro hijo, con Jorgito, y porque mi esposo tenía que pasar a su trabajo a pedir los permisos, y mi nuera tenía que dejar encargada a la niña con su familia. Llegamos nosotros allá a las 6:30 de la mañana, no dormimos nada, y el José estaba en la UCI. Sale el doctor Zafore, un doctor alto, manos grandes, me acuerdo. Pregunta por los familiares de José Miguel, le dijimos que éramos nosotros. Entonces me dice, señora, José Miguel está en estado vegetal. Así es que le voy a decir, si él fuera mi hijo, yo no lo operaría. Porque lo que se viene es muy crudo. Es mejor que él se vaya de este mundo y no sufrir lo que usted va a sufrir con un hijo en estado vegetal. Yo sentí tanta rabia, mucha rabia, porque sí, él es el doctor, pero yo soy su madre. Entonces yo le pregunto, doctor, ¿mi hijo respira? Sí, me dijo, está respirando todavía. Y yo recuerdo que Jorgito me tenía abrazada porque yo estaba muy mal. Y yo le digo, doctor, si mi hijo tiene un soplo de vida, usted me lo opera. Me lo opera, le dije. ¿Lo operaron en Valdivia? Sí. Usted no es nadie, le dije yo, para quitarle la vida a mi hijo. Así es que yo me puse a llorar y el doctor me dijo, con usted no se puede hablar, señora. Así que yo me senté en unas sillitas que habían ahí y Jorgito le dice, pero yo respeto la decisión de mi mamá y usted opera a mi hermano, le dice. Firmamos los papeles, dijo el doctor, tengo que buscar el equipo médico, tiene que llegar el conector que no ha llegado, me dijo. Y lo llevaron al quirófano a las 2 de la tarde. ¿Esto fue cuántos días después del accidente? Al otro día. Al otro día. Al otro día, porque el accidente fue alrededor de las 4 de la tarde. Y al otro día lo operaron a las 2 de la tarde del día siguiente. ¿Y cómo salió José Miguel de esta operación? Duró mucho tiempo la operación y una de las operaciones, porque fueron 2 en el mismo día. Salió bien, nos dijo el doctor que evolucionó bien y faltaba la otra operación que se la iban a hacer durante la tarde porque el equipo tenía que descansar. Así que nos vinimos a las 12:15 de la noche. Nos dicen que la operación había salido bien, que ahora todo dependía del José, de su reacción. Y nada, pues yo en ese instante, cuando el doctor dio el diagnóstico, que iba a quedar en estado vegetal, yo entregué a mi hijo a Dios.
Y de ahí yo no he parado de pedirle a mi Dios que sea Él el motor de mis hijos, Claro. el motor de nuestras vidas. Y ahí empieza todo nuestro peregrinar para poder sacar al hijo adelante. Oye, José Miguel, ¿tú te acuerdas del momento en el que despertaste? Sí, yo me acuerdo. Ajá. Y como le contaba eso, me acuerdo porque lo primero, despierto y me miraba así con ni una secuela. Me miraba por el espejo retrovisor y me miraba que no tenía nada. Y entre mí yo encontraba que no era así, no fue tanto la gravedad. Decía yo, no fue tanto la gravedad. Pero lo primero que me acordé al tiro fue el sueño de la noche anterior. El sueño que habías tenido la noche anterior. Que me iba a quemar en el auto, dentro del auto. Después perdiste, ya nos contaste, perdiste la noción del tiempo, pero cuando volviste a despertar después en el hospital, ¿recuerdas eso o despertaron ya? Porque aquí nos contaron también que estuvo un mes en Valdivia y luego se fue a Santiago, a esta terapia alternativa en el centro que encontraron. Cuéntame, ¿cómo se llamaba el centro? El Pedro Aguirre Cerda. Un centro de rehabilitación. Sí. Después de la operación, Josecito tuvo 2 días en la UCI y de ahí lo trasladan a la UTI. En la UTI nosotros lo podíamos ver, nos dejaban verlo. Me acuerdo que el tercer día de UTI llegaron sus primos de Santiago, venían a verlo. Y yo entré primero y pedí permiso al doctor porque solamente podían entrar 2 personas y andábamos 4. Entonces el doctor nos dejó ver. Entré yo, luego entró Rosita, entró Dani y después al final entró la Damari, que son sus primos. Cuando la Damari va a entrar, suena la alarma y justo en la pieza de José. Entonces sacaron a todos para afuera y la Damari dice, vuelve donde estábamos nosotros. Y dice, tía, José, ¿qué le pasó a José? Nadie nos decía nada. Entonces yo voy y el doctor León me dice, señora Lucía, calma, me dice, el José se puso mal, hay que volver a UTI. Volvió a la UCI y ahí la cosa se empeoró. José hizo una neumonía por aspiración. Por lo que me explicaba el doctor, cuando tuvo el accidente, el José hizo la aspiración que hace todo lesionado y queda, al volver a botar el aire, José bota el aire por un pulmón y el otro quedó aplastado. Entonces seguramente quedó alguna partícula de algún bichito y eso hizo que hiciera esta neumonía. Bueno, ahí en la UCI José estuvo muy mal, lo entubaron completamente. Después le sacaron la intubación para ver si podía respirar por sí solo y no podía. Fue ahí cuando le hicieron la traqueo y ahí José estuvo más o menos como 15 días en la UCI. Mal todos los días. Era un suplicio a Dios para que lo sacara de la UCI. Hasta que ya se reanimó bien, volvió en sí, pero José no podía hablar, no podía nada, lo mandaron a neurología. Directo de la UCI a neurología, ya no pasó por la UTI. Y bueno, ahí empezó a deteriorarse muchísimo, cara, desnutrición y todo. Terminando julio, no recuerdo con exactitud la fecha, pero fue terminando julio, el doctor Zafore dijo, ya hijo, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, por lo tanto ahora tienen que llevarse a su paciente porque nosotros ya nada más podemos hacer por él. Ahí es donde encuentran este centro en Santiago, en Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Claro, ahí nosotros nos miramos con mi esposo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si en la casa nosotros? Porque nos dijeron que teníamos que comprar un respirador artificial que costaba carísimo. Entonces, buscar un centro de rehabilitación rápidamente. Fue ahí cuando mi sobrina Rosita nos dice que ella tenía un amigo en
en el Pedro Aguirre Cerda. Para entrar al Pedro Aguirre Cerda, porque el Pedro Aguirre Cerda atiende jóvenes, niños, y son muy poquitos los adultos. Pedro Aguirre Cerda empezó con su terapia de adultos para la pandemia. Entonces, en ese entonces, cuando nosotros llegamos, eran 20, 25 personas adultas que recibían. Entonces había que sacarse el loto para poder ingresar. Fue en ese instante cuando el Dani, nuestro amigo sobrino, nos pidió un cupo ahí. Ya él luchó para que lleváramos a José. Y el 8 de agosto nos fuimos con José para Santiago. Del mismo hospital, con todos los... como mi esposo trabaja en salud, entonces hizo la coordinación con el director del hospital y pudimos llevar a José en una ambulancia que nos prestó el servicio de salud, los cuales estamos muy agradecidos. Pero se fue con lo mínimo, con un suerito que duró hasta la mitad del camino. Entonces cuando llega José allá, llega muy mal y no me lo querían recibir en el Pedro Aguirre Cerda. Viene el suplicio otra vez, rogar para que lo pudieran tener, porque si nosotros lo regresábamos, José moría en el camino. A la semana siguiente mi José ya estaba mejor y empieza su rehabilitación, gracias a Dios, con un equipo multidisciplinario a cual nosotros agradecemos la vida de José. Cuéntanos un poquito de esto. Sé que se fueron a vivir a Santiago, que estuvieron 6 meses. La vida les cambió completamente porque se tuvieron que ir todos a vivir a Santiago, ¿no? Sí. Bueno, yo era directora del Jardín Quechumalal acá, de la población. Ajá. Yo estaba en un proceso de jubilarme por discapacidad. Tengo discapacidad visual, perdí un ojito, está muy mal, pero gracias a Dios yo veo. Los doctores dicen, ¿cómo ves? Pero yo veo, no sé cómo veo, pero veo. Y eso es lo más importante. Entonces con mi esposo estábamos en ese proceso de arreglar la casa, todo a mi bien. Y bueno, me llegó la jubilación y con ese dinerito, ¿cierto?, nos fuimos a Santiago. Fueron momentos muy duros. Nosotros no teníamos dónde quedarnos ahí. Ya tenemos un hermano, pero invadir otra casa. Claro. Entonces tuvimos que llegar a arrendar un departamento en donde estábamos las 3, porque mi esposo volvió a Pangui con mi hermano, que también es discapacitado, estaba recién operado de su rodilla. Y ahí no teníamos nada. Nosotros comíamos en una cafetería que había en el instituto donde estaba José. De temprano mi nuera estaba con él, yo cuidaba a la niña y estábamos todo el día ahí. Nuestra vida era eso, el Pedro Aguirre Cerda. Claro. Pero ahí, gracias a Dios, teníamos contención emocional con psicólogo, con neurólogo, para todo, para nosotras 3. Y para mi esposo también cuando iba. Y bueno, ahí se trabaja con objetivo, ¿ya? Bueno, mi José no sabía hablar, o sea, no podía hablar. Ya. Entonces, ¿cómo nos comunicábamos con José? Por los ojos. Una madre ve a sus hijos por los ojos. Y desde chico José me mentía, yo sabía cuando me mentía. José hacía cualquier cosa y con el Coque igual, yo le miro los ojos y yo sé lo que quiere. Entonces la doctora, la fisiatra nos dijo, aquí más de 15 días no pueden estar. Entonces yo dije, 15 días es muy poco para lo que José tiene. Entonces me pregunta, ¿qué es lo que quiere que su hijo logre? ¿O qué su hijo quiere lograr? Entonces yo le pedí que me diera tiempo para conversar con José, porque para mí era un todo, ¿me entiende? Pero para él era su voz. Poder comunicarse. Poder comunicarse. Ajá. Entonces regresé donde la fisiatra y le dije, mi hijo lo que quiere es hablar. Y nosotros igual queremos que él hable.
Y empezó su esfuerzo todo en rehabilitar el habla. Y así pasó como 3 meses, 3, 4 meses, y empezaron de a poco, de a poco, de a poco, hasta que le sacaron la tráqueo. Y mi hijo se logró hablar. Sí. Ahí en ese centro de rehabilitación es un apoyo tremendo para la familia. Educaron a mi nuera tan bien que ella le hacía todo, cambio de cánula, cómo darlo vuelta, posicionarlo en la cama porque tenía mucho dolor de escápula, colocar inyecciones, hacer las curaciones. La Mari, un 7, mi nuera, un 7. Oye, y pasando de tema, José, cuéntanos un poco, tú tienes una hija, te casaste también en todo este proceso. Sí, pues yo, lo más bonito que he pasado en el hospital fue casarme. Ujú. Es algo que yo creo que muy poco pueden decir. Sí, de todas maneras. Mi mamá me organizó una salita, ¿Ya? que era pandemia, así que, y ver a mis seres queridos igual, pues, ahí está mi papá, mi mamá, mi hija, Tío. mi tío y la familia de mi señora. Ujú. Así que fue muy bonito. Igual para mí fue de esfuerzo, ya que era la primera vez que, primero que nada, ponerme la ropa para casarme, po. Ujú. La tenía formal, se demoraron harto, y después pasarme a una silla, que era para mí mi primera vez, y esfuerzo para pasarme a la silla, porque tenían que, entre varios, pasarme a la silla. Ujú. Pero fue muy bonito, ese proceso fue muy bonito. Oye, José, y cuéntanos cómo es tu día a día aquí, ahora ya pasado un poco el tema del accidente, ya pudiendo comunicarte también, estando aquí, porque tus cuidadores son tu madre y tu esposa. Señora, sí. Ajá. Bueno, acá en la casa yo me levanto a las 10 porque en la noche no duermo bien, las noches, por el tema de los dolores, de los brazos, Ujú. de las escápulas, que lo más dolores que siento. Me levanto como a las 10, me dan desayuno, me hacen el aseo personal y después ejercicio, toda la mañana hasta las 12 después que me toca almuerzo y después la tarde ejercicio. Lo fundamental de esto que me decían los kinesiólogos era no fallar con los ejercicios porque la mente es la que manda Ya. y hacer harto ejercicio. Es lo que hago todos los días. Y los fines de semana, bueno, para mí lo que me carga de energía positiva es ver a mi club deportivo que todavía se mantienen. Eso me llena de energía. Y lo otro, que los fines de semana los vamos para el campo de mi suegro Ujú. y ahí regaloneamos con mi hija, hacemos tareas, jugamos. Eso es lo que más me enriquece y me llena de energía para Para el lunes y seguir. viernes estar haciendo ejercicio y todo eso. Oye, y vámonos un poco al área de los cuidadores. Para usted como mamá de José Miguel. Bueno, quien más cuida a José acá es su señora. Ajá. Yo me dedico más a lo que es la alimentación y cuidado de la niña y de la casa. Pero sí es un trabajo muy duro. Ajá. Lo malo de esto que no hay remuneración para la cuidadora. Ella deja todo de lado por También que, claro, no está trabajando. no está trabajando y bueno, aquí va el llamado, ¿cierto?, a las autoridades a trabajar por remunerar Ujú. a las cuidadoras, porque son mujeres por lo general jóvenes, ¿cierto?, que dejan todo de lado por cuidar a su ser querido. Yo como mamá, yo ya cumplí, pero aquí estamos echándole para adelante con mi José.
José, ¿y qué mensaje le quisieras dar también a las personas que nos pueden estar mirando? Bueno, a toda esa gente que vea mi caso, que las cosas con esfuerzo se pueden, aunque estemos súper mal, pero hay que sacar fuerza de no sé dónde para seguir luchando, y que lo que pasó no se puede mejorar, pero lo que está adelante de uno se puede mejorar, así que le pongan todo el empeño, que si necesitan mi ayuda, si me necesitan llamarme, si me necesitan que les dé un consejo, que les explique dónde estuve, no duden en conseguir mi número de teléfono y yo los puedo ayudar. Sí, hago un llamado también para que sigan al José por las plataformas de TikTok, porque ahora está haciendo videos también para dar a conocer su historia. Así que, ¿cuál es el TikTok para que te vayan a seguir? No, mi nombre no, José Miguel Roa. José Miguel Roa, ya Sí. saben, así que les quiero dar las gracias a ti, José Miguel, y a la señora Lucía por habernos abierto las puertas de su casa hoy día, para haber dado a conocer su historia en este nuevo capítulo de Manos que Cuidan. Antes de terminar, ¿puedo? ¿Sí? Bueno, se viene Teletón. Sí. Orcofuadi, que es una organización en ayuda a la discapacidad, está organizando un show solidario para Teletón el 21 de noviembre aquí en la cancha de Población Lolquillén. Ya. Así que todo a colaborar. La invitación está hecha entonces. Nos vemos aquí en las canchas de la Lolquillén el día 21 de noviembre. Desde las... Desde las 12 hasta las 12 de la noche, con Súper. grandes artistas y muchas cosas novedosas para ese día. Y yo creo que también va a estar el José para que lo puedan conocer y se saluden. Nos vemos, que estén bien. Gracias.